Buenas tardes. ¿Qué tal, Yair? Pues un gusto después de algunas semanitas de receso estar aquí de nuevo. Eh, Retomando estos temas que la verdad generan gran relevancia a nivel nacional. Hablar de la nacionalidad al amparo de los tratados para proteger la inversión. Creo que dando un poquito de continuidad a lo que hemos venido hablando en las últimas sesiones, pero también me gustaría, no sé si lo consideras conveniente, hacer una recapitulación, aunque hoy vamos a hablar otra vez, a seguir con lo que hemos estado comentando las últimas sesiones, de esta nacionalidad, de esta protección a la inversión, pero simplemente para los que no nos han escuchado y para los que nos escucharon a manera de recordatorio, ¿cómo ves si hacemos una rápida recapitulación, Sí, claro que sí. resumen? Un resumen, estoy de acuerdo. Nos han pedido aclarar muchos temas. Nos ven muchas firmas de abogados que entienden los términos que estamos manejando, pero está dirigido a empresarios. Y como este tipo de pláticas están dirigidas principalmente a empresarios, vamos a tocar los temas de una manera menos técnica y vamos a utilizar términos más coloquiales. Nos están haciendo muchas preguntas. ¿Qué son los tratados para proteger la inversión? ¿A quiénes están dirigidos? ¿Quiénes se pueden beneficiar de ellos? Explicar qué es el treaty shopping, que hemos estado comentándolo y todavía no nos hemos metido a tema. Si me permites interrumpirte, a mí me gustaría que con ese tema arranquemos, porque creo que fue algo muy recurrente durante en las anteriores sesiones, y hablábamos mucho del treaty shopping. Entonces, es un término ahí medio anglosajón, pero creo que traerlo a lo mejor a nuestro español y explicar cuál es el contexto para el manejo de esta frase, ¿no? Mira, está muy de moda. Vamos a hablar hoy, cuando hablemos en el concepto de nacionalidad, vamos a hablar de lo que es la búsqueda del mejor tratado. Entonces, si entendemos que los tratados para proteger la inversión originalmente están planteados para que la inversión extranjera invierta en un país y esté protegido bajo ciertos principios esa inversión extranjera. Entonces, aquí vamos a aclarar muchos conceptos. Los tratados para proteger la inversión, hemos platicado de todos los principios que cuando un extranjero viene a México tiene como garantías. Y el treaty shopping precisamente es cuando los tratados evolucionan o cuando no estás protegido por un tratado, buscas el mejor tratado para estar protegida, para proteger tu inversión. Y voy a ser más específico ahorita. El tema, por ejemplo, hoy vamos a hacer unas comparaciones entre un APRI, un tratado para proteger la inversión entre México y España, que es de 1996, y lo vamos a comparar con el TMEC, que es el tratado más reciente que tenemos, que tiene su capítulo de inversión. Entonces, el de México-Estados Unidos. Entonces, vamos a ver México-Estados Unidos. No, y además de ser reciente, pues digo, es el de mayor impacto para la economía de nuestro país, ¿no? Es el de mayor impacto. Entonces, bueno, ¿por qué tiene relevancia esto? Porque como lo comentamos en el episodio pasado, los tratados de nueva generación, si les podemos llamar de alguna manera, están cerrando las puertas, están eliminando principios de protección y entonces no necesariamente tu nacional de un país que viene a México protegido bajo un tratado de libre comercio, llamémosle, con su capítulo de inversión, está 100% protegido. Curiosamente, la vez pasada platicábamos que Canadá, bajo ahora el TMEC, pues el grado de protección pues, es relativamente nada. Estados Unidos pues, va a tener un grado de protección mucho menor al que tenía en el Telecan, y entonces surge ese treaty shopping. ¿A dónde me voy? Porque mi inversión en México no depende del tratado, pero definitivamente, dados los acontecimientos recientes, tengo que tener esa protección que tenía antes. Es decir, ¿a dónde me voy? Digo, la inversión sigue en México, pero ¿qué nacionalidad deben de tener mis accionistas? Y si esos accionistas que al día de hoy son canadienses o estadounidenses, pudieran ser de alguna otra nacionalidad. Pudieran mudar, reestructurarse a otra jurisdicción para tener esas protecciones al más alto nivel. Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy.
Y, curiosamente, como lo platicamos creo que en el primer capítulo, ese treaty shopping, cuando fue la reforma de Trump, la hicieron involuntariamente muchas transnacionales mexicanas, por el tema fiscal, no por el tema de... ahora sí que también es treaty shopping, ¿no? Es un treaty shopping Claro, fiscal. La reforma que él impulsó en Estados Unidos generó una ansiedad, vamos a llamarle así, o bueno, les llamó la atención para poder mover sus capitales allá, dadas las circunstancias fiscales, en este caso Sí. las facilidades que empezaron a otorgar. Es correcto. Y entras ahí, ¿no? Te mueves a donde realmente haya ese atractivo. Aunque bueno, debemos saber que también existen todos los análisis de precios de transferencia cuando son empresas filiales, donde también está un poquito candadeado, ¿no? Entonces, Sí, no, ya no existen las planeaciones fiscales como existían antes. Ahora el tema de los refipres también te hace que una jurisdicción fiscal muy atractiva, pues no sea la opción que tú puedas elegir por razón de que es excesivamente benéfica. Entonces tiene que estar dentro de un rango según las reglas para los refipres. Pero bueno, tocando temas de inversión, lo mismo, hay treaty shopping fiscal y hay treaty shopping en materia de protección a la inversión. En nuestro caso, el treaty shopping para la protección de la inversión es el derecho internacional de las inversiones y no el derecho internacional consuetudinario. Son cosas diferentes y llevan interpretaciones diferentes. ¿Quiénes están protegiendo, quiénes se han protegido naturalmente con el treaty shopping de protección a la inversión? Pues los que vienen a invertir en México y curiosamente también los empresarios mexicanos que tienen la posibilidad de hacer una planeación adecuada para proteger sus intereses. es que ahí es donde está el punto, ¿no? Precisamente, ahí es donde está el punto. Pero entonces, ¿a qué empresas puede ir dirigido esto, Jair? O sea, creo que también tenemos que considerar eso. ¿A qué empresas y a qué empresarios? Porque ya estás hablando de planeación, pero también hablábamos en el capítulo pasado el costo que todo esto representa, ¿no? Yo creo que son Entonces, las medianas y grandes empresas. ya. Y tú dijeras, ¿por qué me tengo que salir o poner mi holding en alguna otra jurisdicción? Así es. Pues mira, detectamos en las pláticas pasadas que las empresas dedicadas a lo que antes era la infraestructura básica de México pudieran tener un grado de peligro que todavía no han advertido o que quizás ya saben que pudiera tocar su industria. Es decir, si platicamos de algo que pues, en el sexenio pasado no hubieras pensado, la energía eléctrica. En el sexenio pasado pues se está haciendo la apertura ante los últimos 2 sexenios en temas de oil and gas. Entonces, ¿qué industrias se podrían sentir amenazadas al día de hoy? Yo creo que esto va a ser progresivo. Las que ya están amenazadas y las que tradicionalmente los modelos, como le quieras llamar al tipo de modelo que tenga México en este momento, voltean a ver a cierto tipo de industrias que es muy tentador que sean materia de expropiación o materia de nacionalización. Y después hablaremos las diferencias, pero... Ahora, entrando un poquito en materia de temas del TIMEC, el capítulo 14 contiene 10 elementos, si mal no recuerdo, a considerar, y 14 reglas en total, pero ahí es donde empieza a moverse un poquito el capítulo de la inversión, ¿no? Sí. Sin ser yo un gran especialista, pero sí llama la atención este tema que sí ya lo considera el TIMEC, ¿no? Es correcto. Y que ya empezamos tú hablabas, oye, ¿cómo lo puedo comparar del TIMEC con las APRIs en México, en España? Y creo que puede ser un punto importante a considerar en este momento, ¿no? Sí. A tratar, me gustaría, no sé. Mira, hablando de temas, de diferencias del concepto de nacionalidad, atendiendo un tratado de vieja generación y uno de nueva generación, ¿no? Esto es bien importante para el caso de cambios estratégicos de nacionalidad. ¿Qué es un cambio estratégico? Ya dijimos, soy 100% inversión nacional y pues veo amenazada mi inversión en este momento, o soy canadiense y veo amenazada mi inversión en este momento y estoy pensando en un cambio estratégico de nacionalidad, llámale estructuración, llámale reestructuración corporativa, lo que fuese. El tema es cuáles son las objeciones que tradicionalmente tienen los estados a estos cambios estratégicos. Son 3 temas: el ratione persone, el ratione materia y el ratione temporis. Hoy vamos a ver lo que es el ratione persone, que es nacionalidad. Es decir, son las objeciones de abuso de tratado que normalmente con los cuales se pudiera aceptar un
Un país, al momento de que o vas a un arbitraje, inversor-Estado. Porque estamos hablando, otra vez, para aclarar, estamos hablando de arbitrajes no Estado-Estado, sino un método de solución de controversias, inversiones. Está tipificado en el tratado y está en todos lados. Correcto. Ahora, por ejemplo, entrando ya a las diferencias entre el APRI con el Reino de España y el TIMEC. Para empezar, los principios. Hay que ver, por ejemplo, y lo voy a leer porque lo tenemos aquí, el APRI de España. Si se hubieran sometido las reglas de arbitraje de UNCITRAL bajo un APRI, es decir, bajo el tratado que tenemos con España, el APRI no tiene definición de nacionalidad. El concepto de inversión incluye, entre otras, la empresa como activo propiedad de un inversor. Es decir, las definiciones que vamos a ver en un tratado de vieja generación nos beneficia, porque ahorita vamos a ver en contraposición con lo que es el TIMEC, que lo trata de definir todo, trata de definir que no se metan por la puerta de atrás ¿sí? Pero, y ya veremos que de todas maneras, como lo platicamos la vez pasada, no importa que te trates de meter a la puerta de atrás del TIMEC, ya no te conviene usarlo. Ya no te conviene. Entonces, ¿qué tan desarrollada esté la definición de nacionalidad? Pues ya no es un tema, es un tratado de nueva generación que aparte cerró la puerta, independientemente que te puedas clasificar como un inversionista estadounidense, pues ya cerró la puerta al arbitraje. Sin meternos en temas políticos, pero estamos de acuerdo que esto fue totalmente negociado por el gobierno anterior. Sí. Entonces, no habla de una política del mando actual. Así es. Ya venía ahí, por eso es bueno diferenciar entre acuerdos o tratados de vieja generación y de nueva generación. Se juntaron todas las malas circunstancias en este momento. Es decir, tuviste una negociación a un grado que pues descobijaron a los inversionistas del área de América del Norte, y luego se alinean las estrellas para que tengas un gobierno federal o un estado mexicano que pues no es muy pro inversión. No es muy pro inversión, digámoslo de alguna manera, ¿no? Entonces se alinearon las estrellas, pero de una manera caótica para ciertos inversionistas. Volviendo al tema del APRI de España, por ejemplo, y me voy a ir a cosas muy rápidas para no meternos en temas muy técnicos. Inversor significa personas físicas que tengan la nacionalidad española, con arreglo a su legislación, o personas jurídicas que se encuentren constituidas según el derecho del Reino de España. Eso es un inversor. Y que tengan su sede en el territorio del Reino de España, y que estén realizando una inversión en México. Son 4 requisitos de nacionalidad, punto. Vamos al TIMEC. Vamos a ver. En el capítulo 14, 10 elementos a considerar y 14 reglas en total. Es lo que te decía, 10 elementos, o sea, sí, demasiado extenso, ¿no? Sí. También, al igual que en el APRI tiene la opción de irse al CIADI o el INCITRAL, obviamente el convenio CIADI ya tiene un concepto de nacionalidad. Entonces tienes que saber de tratados, porque, a ver, si estás haciendo un treaty shopping, ¿a cuál te vas? ¿Al CIADI y al UNCITRAL? El CIADI tiene una definición por sí sola de lo que es nacionalidad. Entonces tienes que saber a qué alternativa, a dónde vas a someter tu reclamación de arbitraje y a quién, al CIADI o al UNCITRAL. Porque si es al CIADI, tienes que saber que toda tu estrategia lleva interpretación del APRI y de las reglas del CIADI. Ahora, por ejemplo, hablando el capítulo de inversión, se aplica entre otros a medidas adoptadas o mantenidas de una parte relacionadas con inversionistas de una parte o las inversiones cubiertas. En el caso de TIMEC, para calificar como empresa nacional de los Estados Unidos al amparo del capítulo 14, vas a ver que las cosas se complican. Porque para definir un inversionista de Estados Unidos y las inversiones estadounidenses cubiertas, o sea, ya son 2 requisitos. Persona incluye una persona física o una empresa. Nacional, digo incluye porque son demasiadas los supuestos para definir persona. Pero una empresa, incluye una empresa. Nacional, persona física que tiene la nacionalidad estadounidense, o de un residente permanente de los Estados Unidos de conformidad con el Immigration and Nationality Act de los Estados Unidos. Persona de una parte significa un nacional o una empresa de una parte. Empresa es cualquier persona moral constituida en Estados Unidos. Ya vamos 5 requisitos. 5. Debe desempeñar actividades comerciales en Estados Unidos. Esto es lo que le llamamos normalmente materialidad. No constituyas una sociedad en Estados Unidos
y me digas que tu holding está allá y que no hace nada. No hace nada. Entonces, debes de tener actividades comerciales en los Estados Unidos. El concepto de inversión, entonces ya estamos viendo que ya llevamos 5. El concepto de inversión incluye activos de propiedad de un inversionista o controlados por él mismo, directa o indirectamente, incluida una subsidiaria mexicana. 6. Inversión cubierta significa, con respecto a México, una inversión en su territorio de un estadounidense que exista a partir de la fecha de entrada en vigor del TMEC o que se haya establecido, adquirido o expandido posteriormente. 7. 8. Inversionista estadounidense significa una parte, es decir, Estados Unidos, o un estadounidense o una empresa estadounidense, que pretende realizar, está realizando o ha realizado una inversión en México a condición de que, ya es el 8, con 2 condiciones. Si es una persona física que tenga doble nacionalidad, se considera exclusivamente nacional de los Estados Unidos con ciudadanía dominante y efectiva. ¿Qué quiere decir? Que si soy mexicano y tengo doble nacionalidad, no me puedo amparar en el capítulo de inversión del TMEC porque tendría que estar residiendo allá y tendría que tener una ciudadanía dominante y efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que mis relaciones familiares sean allá, que me desempeñe allá, trabaje allá, mis hijos estudian allá. O la materialidad otra vez. Volvemos al tema de materialidad. Este tratado se vuelve muy complicado. Una persona física que es ciudadana de Estados Unidos y residente permanente de México se considera exclusivamente nacional y ciudadana de los Estados Unidos. Denegación, vamos en el 9, de beneficios. ¿Podrá México denegar esos beneficios del capítulo de protección a la inversión a una inversión estadounidense que sea una empresa estadounidense y a las inversiones de esa empresa, o sea, digamos una empresa mexicana? Si la empresa estadounidense es propiedad o es controlada por una persona de un tercer país ajeno al TMEC o de México. Es decir, si están en Singapur, pues obviamente, pues, aunque tengas una subsidiaria mexicana, pues como el beneficiario efectivo está fuera de los Estados Unidos, ya no te aplica. No tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio estadounidense, solo en México. Entonces, volvemos a lo mismo. No podrías, la empresa de Singapur, decir que tiene una nacionalidad o una subsidiaria en Estados Unidos, una subholding. Si las actividades nada más están en México, volvemos a que la subholding no tiene materialidad para considerarse norteamericana. 10. México podrá denegar los beneficios de este capítulo. Llevamos 10. A un inversionista estadounidense que sea una empresa de Estados Unidos y a las inversiones de ese inversionista o una empresa mexicana. Si las personas de una no parte poseen o controlan la empresa, digamos India, por ejemplo, y México adopta o mantiene medidas con respecto a la no parte, por ejemplo India, o a una persona de una no parte, indios, que prohíben transacciones con la empresa o que serían violadas o eludidas si los beneficios de este capítulo fueran otorgados a empresas a sus inversionistas. Este párrafo no es aplicable a México por no tener un caso aplicable para efectos del tema que nos toca, pero bueno, vamos al siguiente. Nos quedamos en 10. Si no, yo creo que vamos a estar aquí toda la noche. Entonces, ¿por qué la diferencia entre ambos tratados? Ya viste. Un tratado demasiado sofistificado que tú dijeras, bueno, ¿y qué tiene que ver que sean 10 reglas contra 4 o 14 reglas contra 4? Lo complicado de cada una. Lo complicado de la planeación o de la reestructuración. Y el tema de que cuando el tribunal arbitral, en el derecho internacional de inversiones, el tribunal arbitral va a considerar como la fuente del derecho al tratado la ley especial, se va a la ley especial. Entonces, hay en el derecho internacional consuetudinario tratan un poquito atacan un poquito el treaty shopping, pero en el tema del derecho internacional de inversiones no es así. Te centras en las reglas del enfrentamiento, las reglas que, como dijimos la vez pasada, los estados acordaron unas reglas, te sujetas a ellas. Si dejaste la puerta trasera abierta, pues es tu problema. Muchos estados están trabajando en la reforma de sus tratados de inversión para subsanar los excesos. Pero esto es lento porque un tratado se puede tomar. Ya vimos lo que pasó con el Telecan y fue el país más poderoso del mundo presionando a México para actualizar su tratado. Y de todas maneras se tardó, pues ahí lo platicábamos, ¿no? Fueron 7 rondas, entonces fue prácticamente un año de negociaciones. Y incluso como pagado, se firma el día antes que Peña Nieto deja la presidencia, ¿no? Lo firman en Argentina, pero después de todas esas negociaciones del tratado, que debe uno resaltar también lo logrado por los negociadores mexicanos, ¿no? Y por ahí nada más rápido, por traer un nombre de Kenneth Smith Ramos, que finalmente fue una persona que llevó a cabo, fue el comandante en jefe de toda esta negociación, porque Ildefonso Guajardo, aquí de Nuevo León, el secretario de Economía, pero para fines prácticos quien llevó todo este
proceso fue Kenneth Smith. Y es importante considerar, a mí me gusta mucho un punto importante. Fíjate que uno de los puntos álgidos que México llevaba a la mesa como el foco rojo, rojísimo, morado, era el tema del capítulo de la resolución de controversias. Estados Unidos, no sé si ya olía, otra vez, no quiero hablar del gobierno. Bueno, no estamos hablando mal del gobierno. Creo que queda de manifiesto la forma de gobernar y lo que se avecinaba, que ellos pedían que esa resolución de controversias se llevara en tribunales de Estados Unidos. O sea, eso es importante. ¿Y por qué querían eso? ¿Por qué desde el Telecan, según mi memoria, digo, en el 92 tenía yo mucho menos años, pero siempre he estado estudiando los tratados, y no se hablaba mucho de este capítulo de resolución de controversias? Y en era algo que Estados Unidos lo traía ya muy presente y que México sabía, cuando iban a sentarse en la mesa de negociaciones, que Estados Unidos traía este punto muy importante y México, oye, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? ¿Por qué hablaban ya de controversias? ¿Por qué hablábamos de resolución de controversias? Sí, puede ser que la negociación... Entonces, ya olían que algo se podía gestar con la forma de gobernar del nuevo gobierno que en su momento todavía ya habían ganado. O sea, porque se firma hasta noviembre, pero ya había ganado en julio las elecciones. Yo tendría la duda, y habría que analizarlo con un litigante en Estados Unidos, especializado en Derecho Internacional de Inversiones, si la denegación de beneficios, diría que en Canadá, pero bueno, sería el caso más claro, si la denegación de beneficios en estos foros abre la puerta a otros foros. No lo sabría, nos quedamos como un punto pendiente. No es un tema, digamos, que nos corresponda platicar aquí, pero es un tema que desde una perspectiva de conocimientos, de cultura general, deberíamos de ver, porque puede ser que la denegación de beneficios te abra la posibilidad a otro foro. No es posible que tu inversión se vaya a quedar desprotegida. Es que ese es el punto por el cual arrancamos toda esta serie de pláticas, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger o cómo podemos darle certeza jurídica a los inversionistas sobre su inversión? Porque no son 2 pesos los que ponen, ¿no? Y entonces, aquí viene eso. Entonces, ¿cómo podemos distinguir una planificación legítima de la nacionalidad del abuso de un tratado? O sea, si lo comparamos con el 3D shopping de las inversiones. Entonces, ¿cómo podemos darle forma a eso? Mira, yo te diría, lo primero es, tienes que hacer tu análisis, identificar las jurisdicciones. O sea, no hay una sola respuesta. No hay una sola respuesta. No hay así como que una medicina. Tienes que analizar el tratado, porque dijimos que, para empezar, los tribunales atienden al tratado. Lo que van a utilizar para emitir un laudo va a ser precisamente la interpretación del tratado y algunos principios que son pocos en materia de inversiones. No existe un entendimiento común del término de 3D shopping. Es una cuestión en este específico, en esta ley especial que estamos platicando. Y no existe una prohibición universal ni de esta práctica ni del vehículo asociado principalmente a ella. Es decir, estamos hablando de lo que se le podría llamar una shell company, una empresa cascarón, y el término siempre ha estado relacionado con una connotación negativa, pero entendamos que la práctica es indeseable para los estados. Es decir, en este caso... Sí, pero el inversionista tiene que buscar, ¿no? Así es. No es una práctica indeseable para los inversionistas. Y lo que sí sabemos es que gradualmente los estados están modificando sus tratados para cerrar estas puertas. Pero ojo, México se tardó 30 años en celebrar todos los tratados que tiene actualmente. Entonces no es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana. El ejemplo más claro, el TIMEC. ¿Lo cambiamos? No, sí, porque sin duda, ponen toda la atención ahí porque es el que mueve la economía. Ajá. Y tantos por ciento de las exportaciones de México van para Estados Unidos. Sí. Y en el mismo sentido vienen para acá. Entonces, pues por eso ahí está enfocada la atención, porque tú, con que le pongas atención a un tratado, te llevas todo. Sí. Y ahora, no existen respuestas, y es bien importante mencionarlo ahorita, no existen respuestas u opiniones uniformes del tema que estamos tocando por la naturaleza fragmentada del derecho internacional de inversiones, ¿ok? Es decir, se obliga a los tribunales a interpretar cada tratado. Entonces, ¿por qué te digo que el derecho internacional de las inversiones está muy fragmentado? Porque si tenemos nosotros o analizamos 16 modelos de APRIS, por decirte algo,
pues cada APRI, la interpretación va a ser diferente en diferentes casos. Entonces, un tribunal arbitral va a analizar 16 casos diferentes y va a resolver esos 16 casos de manera diferente. Entonces, tienes que conocer muy bien los APRIs que tiene México, los tratados de libre comercio con su capítulo de inversión, y luego nosotros, por ejemplo, normalmente lo que hacemos es tenemos un cuadro comparativo, hacemos un análisis de los principales APRIs que sabemos que son benéficos para el inversor, y luego tomamos situaciones en columnas como son el análisis fiscal. Entonces ya no nada más, el APRI nada más es una columna de 14, 16 columnas que estamos viendo para tomar una decisión. Situación fiscal, ni tan buena ni tan mala, como lo platicamos hace rato. Porque si es muy buena, pues entonces puedes estar como régimen fiscal preferente y entonces te va a tener una connotación o un resultado negativo. Entonces tienes que proteger tu inversión, tienes que tener un beneficio dentro de cierto rango, pero luego te tienes que ir, y parecería tonto, y se lo comentábamos a un cliente el año pasado, ¿ok? ¿En dónde? Nos metemos a analizar aspectos como el respeto a los derechos humanos o la gobernabilidad de ese país. Obviamente, uno de los temas era pues, las contingencias que existían, riesgo país, como por ejemplo ser invadido. Y la región donde está ahorita, en los Países Bajos, era un lugar muy estable. Llegamos a analizar Países Bajos, llegamos a analizar varios países que están por ahí, no llegamos a analizar Ucrania, pero la cuestión es que al día de hoy ese tema es un tema, porque allá tienen un problema de desplazamiento de gente, tienen un tema de invasiones, tienen un tema de encarecimiento de la vida. Entonces hay muchos temas que están cambiando. Por la inflación que tienen, ¿no? Del 8%. Y ahora sus modelos económicos, bueno, sus modelos comerciales más bien se les están cayendo, porque la inflación, ¿cómo la indexamos en nuestras propuestas de cotizaciones y propuestas de negocios el tema de inflación? Es que es algo que las generaciones no conocían. Las generaciones que hoy dirigen compañías no conocían el término inflación. Nosotros hemos vivido siempre con ese término y hemos aprendido a vivir y a manejarlo dentro de nuestra vida diaria. Diaria económica, financiera y fiscal y demás. Estás tocando un tema importante. Cuando hacemos el análisis, y te digo que tenemos 14 columnas, ¿cómo puedes prever, porque estas son inversiones a largo plazo y estructuraciones a largo plazo, cómo podrías prever la columna fiscal cuando obviamente va a haber si hay una crisis global y dicen que va a haber una recesión, entonces van a cambiar los charts de los impuestos a nivel global? Todo eso se va a ajustar, entonces no es fácil, pero la cuestión es de cuál es el mal peor, el bien mayor y el peor mal, ¿no? Por extrapolarlo. O sea, y ahorita el peor mal es, pues te tienes que mover, te tienes que proteger. ¿Y cómo en México ya existe, o sea, ya hay empresas que se están protegiendo? Ya lo hicieron, lo que decíamos, hace 2 años, no es cierto, ya se nos están yendo los tiempos. Hace 4 años empezaron a moverse y digamos que puede surgir de algunas de ellas el volver a reorganizarse y volver a ver esas jurisdicciones estables y analizar esos tratados que son la llave de entrada al club. Obviamente a través de una estructuración o una reorganización, y estas situaciones han puesto a los tribunales arbitrales a hacer varios juicios de valor, como te decía. La planificación de nacionalidad, ¿es planificación de nacionalidad o es abuso de tratado? ¿Cuál es el papel de la nacionalidad? ¿Y por qué se debe permitir la estructuración mientras se prohíbe la reestructuración corporativa? Es decir, es como, te voy a dar el símil que mucha gente lo entenderá más fácil. Es como cuando dicen evasión fiscal y elusión fiscal. La evasión está prohibida, la elusión no. Entonces, es tejer muy fino, ¿no? Ahora, de estas preguntas que son casi filosóficas, yo te diría que los tribunales han evadido contestar las preguntas. Es decir, no hay una diferencia. Y volvemos a lo mismo. Si se enfocan en las características particulares de cada tratado. Entonces, volvemos a lo mismo. No es una naturaleza fragmentada, no hay criterios universales y te tienes que ir tratado por tratado. Por lo tanto, tu análisis en base a las columnas que estamos platicando es súper importante, porque no nada más es el tema de análisis de tratados, sino todo el contexto que hay, ¿no?
La posición del derecho consuetudinario sobre el treaty shopping, ya platicamos que es, pues obviamente, es totalmente opuesto, porque el derecho internacional consuetudinario desconfía tradicionalmente de los abusos de nacionalidad, de los abusos de tratado, y adopta una postura restrictiva con respecto a la cuestión de la posición de los accionistas. Y el derecho internacional de inversiones ha desarrollado normas y enfoques marcadamente diferentes hacia el tema de cambio estratégico de nacionalidad. Digamos que más allá de la posible invocación del derecho internacional consuetudinario, se van al principio de integración sistémica y la referencia al derecho internacional consuetudinario en decisiones anteriores de la Corte Permanente de Justicia Internacional y de la Corte de Justicia, la Corte Internacional de Justicia. Los tribunales arbitrales de inversiones han establecido un enfoque de lex specialis. Volvemos a lo mismo. Otra vez. Te vas al tratado. Con respecto al sistema del derecho de las inversiones, de modo que los enfoques adoptados por la Corte Internacional de Justicia, en el caso, por ejemplo, este es uno muy específico y es muy famoso, el Barcelona Traction y en otro que se llama Diallo, han sido rechazados uniformemente por los tribunales arbitrales en materia de inversión. Entonces, digamos que sí hay un parteaguas y es importante saber a qué derecho te metes a estudiar cuando haces la planeación de treaty shopping. ¿Y tú crees que el treaty shopping sí podrá ser realizado por personas físicas o realmente, aunque a lo mejor por lo mínimo, en la mínima porcentaje, la mayoría está con las empresas, ¿no? Sí, es con las empresas. Digo, hay gente, por ejemplo, que tiene algunas nacionalidades alemanas o hay gente que tiene nacionalidades españolas y que tradicionalmente por el origen de su familia pueden obtener rápidamente la nacionalidad. En algunos tratados tienes que tener materialidad y en otros tratados la materialidad no es tan estricta como lo pudiera requerir, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Me acuerdo, y luego, la materialidad en ese caso, cuando la APRI no es muy demandante, lo determina el país al cual te está sujetando la nacionalidad. Por ejemplo, hemos estado viendo recientemente una isla en el Pacífico, en el Mediterráneo, famosa por las inversiones financieras y se me fue el nombre ahorita, pero por ejemplo ellos decían, pues tienes que tener los directores de la empresa, tienen que residir aquí, tienen que ser tantos directores, tienen que residir en el país, tienes que tener un director jurídico, tiene que ser residente del país, debes de tener un compliance y el director de compliance también tiene que residir en el país. No tiene que ser nacional del país, pero tiene que residir en el país. Entonces te lleva o te conlleva a tener un grado de materialidad suficiente para que la nacionalidad del país europeo o a donde te vayas a ir te considere que esa empresa no es una empresa cascarón, sino es una empresa establecida y que esté realizando operaciones, ¿no? Como lo dijimos, algunos te piden tradicionalmente, los que están bajo un tratado antiguo y bajo ciertas nacionalidades te piden temas de materialidad de las personas que estén presentes, que no sea nada más un apartado. Y en Estados Unidos, por ejemplo, como lo platicamos, pues no nada más es ese tema, sino es el tema de que esté la empresa realizando operaciones comerciales y así es. Entonces, aquí se contraponen dos temas, el principio de efectividad de nacionalidad y el principio de nacionalidad efectiva. Y yéndonos, y sin ser muy, como lo dijimos al principio de la plática, demasiado técnicos, siendo más coloquiales, los principios generales de derecho internacional no son generalmente respetados por los tribunales arbitrales de CIADI. Los jueces sí evitan ejercer el control sobre la nacionalidad de las partes, solo aplicando la efectividad de la nacionalidad. ¿Qué es efectividad de nacionalidad? Perdón. Es aquella que busca analizar las circunstancias de hecho, como residencia, vínculos económicos, sociales, políticos, civiles, familiares de una persona, para determinar la validez externa de la nacionalidad. Y el principio de nacionalidad efectiva es una regla de conflicto aplicable a personas con más de una nacionalidad
que determina cuál nacionalidad es prevalente, ¿no? Basándose en el principio de la efectividad de la nacionalidad. Entonces, los tratados ocasionalmente condicionan la nacionalidad a criterios como la residencia o el domicilio, como lo dijimos ahorita, y no consideran los principios generales del derecho internacional para evitar el alcance de los mismos. Es decir, te irías a la legislación del país para ver lo que te pide, y no del tratado, no las 14 reglas o las 16 o las que se conviertan del TIMEC en 18, y entonces ese es el beneficio que tienes en un tratado de antigua generación. Lo mismo, ya este tema, Trade Shopping por personas físicas, pues ya platicamos, ¿no? Del mismo tema del lex specialis y también pues, de ver los vínculos genuinos cuando la ley, cuando el tratado así te lo ¿cómo se llama? Te lo exige. Entonces, ¿cómo podemos ir dando, a manera de conclusión, las objeciones que hay en la jurisdicción de la reactione person, es decir, la nacionalidad? ¿Cómo podemos considerar viable o puede ser considerado viable el uso de las empresas cascarón en ausencia de requisitos o limitaciones adicionales en los tratados? ¿O tú crees que sí podamos, o sea, sí existe, o sea, sí podemos, existe una objeción, pero me gustaría como que ir cerrando. Mira, ya ahí para... Te diría que tienes que hacer todo el ejercicio, buscar el mejor tratado, tienes que cumplir con las reglas que te pediría el tratado más exigente para tener una materialidad. Y aún, mira, los tribunales arbitrales están evitando meterse a esos temas, sobre todo si el tratado no te lo pide. Ellos evitan levantar el velo corporativo, pero te tienes que ir ha habido resoluciones, hay precedentes en casos en los cuales el tratado no lo exigía y el tribunal sí lo hizo, o el tratado sí lo exigía y el tribunal no lo hizo. Entonces, un derecho internacional de inversiones fragmentado y unos criterios muy dispares. Entonces, te diría que la planeación tiene que ser súper efectiva, pero lo más importante es que la empresa que desee protegerse tendría que tomar unas decisiones dolorosas, es decir, invertir realmente en el Estado, y tener o tratar, y digo, Estados Unidos es la muestra clara de que tampoco es una cuestión que te perjudique, sino te va a beneficiar, tratar de internacionalizar tu empresa y te poner un pie en esa jurisdicción y empezar a desarrollar una presencia. Tienes que tener los elementos para demostrar que esa reestructuración y esa presencia que tienes en ese país es de negocios. ¿Por qué? Porque sí te lo piden todos los países. Se me vuelve a olvidar esta isla en el Mediterráneo, la orden de... Se me fue el nombre, pero bueno, esos son los temas. No nos podemos, digamos que, fiar de que una APRI te pone menos requisitos y que el tribunal no se va a meter más que a lo que dice la ley especial. Tendríamos que tener una planeación como si tuviéramos que cumplir, en mi opinión muy personal, los requisitos para ser considerado nacional de los Estados Unidos. De Estados Unidos, que tiene todos. Entonces, ¿cuál pudiéramos, para concluir un poco, con mucho, cuál pudiera ser un mensaje que pudiéramos mandar a nuestros clientes, amigos industriales? Yo sería de la idea que mientras tu industria históricamente, o tu empresa históricamente, tu sector, haya sido en el pasado o haya estado en la mira de la expropiación o de la nacionalización, pues ponte a trabajar. O sea, si ya estuviste ahí... Y ya hablamos lo que es expropiación, ¿verdad? O sea, sí, ya fuimos un poquito aterrizando que no necesariamente expropiación es el que todo el mundo conocemos como la expropiación petrolera o la expropiación bancaria, sí, de que voy y me quedo, en términos vulgares, con los activos. Con lo tuyo y me quedo con todos los activos y te pago lo que yo quiero y se acabó. Existen los tipos de expropiación y creo que los estamos viviendo también. Sí, entonces, retomando expropiación, pues, te quitan los activos. Nacionalización es una industria, o sea, la industria de los bancos, por ejemplo, la financiera, todas las organizaciones auxiliares y instituciones de crédito, de repente dicen esto lo va a manejar el Estado. Esa es una nacionalización. Te conlleva que tal vez una expropiación, pero bueno, toda la industria se declara como
atribución exclusiva del Estado. Ya no ni de los particulares extranjeros o mexicanos, como pudiera ser, no sé, el transporte, que ahorita está reservada exclusivamente a nacionales, ¿no? Bueno, la nacionalización todo esto es una actividad que realiza exclusivamente el Estado, los particulares ya no la pueden realizar. Eso sería una nacionalización versus una expropiación, que es a este banco le quito todos sus activos, pero la banca en general sigue estando abierta a los particulares en los porcentajes que dice la ley de inversión extranjera. Entonces, ¿por qué es importante? Porque decíamos, la expropiación progresiva es la expropiación invisible. Eso es, a eso quería llegar. Y entonces, pues creo que los industriales, todos los sectores, sobre todo quienes se hayan sentido... Los sensibles. Ya sabemos cuáles. Digo, nada más como dato, me tocó por ahí platicar con sectores o personas de un sector industrial metalúrgico que tienen miedo de invertir, en temas de generación de energía para su propio consumo, porque no saben cuáles van a ser las reglas del juego del gobierno, ¿verdad? Sí, entonces, eso empieza a generar esa incertidumbre, y creo que el mensaje es: no te preocupes, ocúpate. Sí, ocúpate. Ocúpate, mira, sigue haciendo tu inversión. Recurre. Y si algún día tienes una afectación, dijimos en alguno de los episodios que la indemnización por esa inversión, si es que llegara a ser, hay desde industrias que es altamente probable, hasta los que son muy poco probable porque nunca ha sucedido. No creo que sea un Venezuela. Pero efectivamente yo creo que en 2022, 2023 y 2024, pues pudiera llegar a ser progresivo. Si tenemos una continuidad de gobierno, entonces sí preocúpate, porque si es un tema del Foro de Sao Paulo, pues entonces muchísimos sectores podrían verse afectados. Aunque, curioso, Venezuela al día de hoy está tratando de privatizar todas esas empresas que expropió o nacionalizó, y que al día de hoy quebró. Y que al día de hoy están buscando inversionistas para que las vuelvan a reactivar, porque la economía está hecha a pedazos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues estamos como que unos 20 y tantos años atrás de lo que sucedió en Venezuela, con un hambre de tomar posesión de unas industrias altamente productivas por un tema social. Esperemos que no suceda. Vamos a regresar y con esto creo que para terminar, ¿no? Sí. El gobierno está para recaudar. Y para dar las condiciones para que sea la inversión, que es lo que estamos platicando. Lo que quiero llegar es que el gobierno no está para administrar empresas, ellos no se dedican a eso. El gobierno está justo eso, para generar una certeza jurídica, para dar incentivos. Todos los incentivos, está para dar las facilidades y generar todas las condiciones económicas, fiscales, sociales, de seguridad, para que el inversionista se sienta cómodo para realizar negocios en nuestro país. Es correcto. Entonces, y bueno, por ahí es donde va. Pues gracias, Yair. Creo que una plática muy interesante, como muchas de las otras que hemos tenido. Creo que siempre hay mucho que aportar. Siempre, esto es demasiado extenso. Podemos pasarnos días y semanas aquí hablando, pero bueno, todo tiene un principio y un fin. Y nos vemos en la siguiente sesión. Creo que muy interesante. Yo creo que tocaríamos un tema más, que sería expropiación. Y de ahí ya haríamos, digamos, la conclusión de esta serie de pláticas. Un redondeo ya total. No vamos a tocar los APRIs en su totalidad, pero sí estamos dando, tan siquiera para esos empresarios que están buscando un seguro, digámoslo así, que hacia dónde tengo que ir por la angustia que me puede estar generando. Y que sí existe, ¿no? Que sí hay forma. Hay una potencialidad muy grande, porque lo que dijimos es, no nada más es que te quiten tus activos, es que te retiren un permiso en empresas reguladas, por ejemplo, para seguir operando tu negocio. Eso es una expropiación. Es lo que hablamos. Y ahí sí se acaba todo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Yair. A ti por... Que tengas buena noche. Igualmente, buenas noches a todos. Saludos.